Hola, ¿qué tal, hermanos? Muy buenas noches. Pues ya estamos aquí de regreso a nuestro estudio, viviendo como una iglesia. Y bueno, ya tenemos la tercera parte del tema, el estímulo en la iglesia. El estímulo que hemos visto es demasiado importante. El estímulo que va a resguardar la unidad en una iglesia. Si ustedes han notado, todos los temas van enfocados a cómo mantener la unidad dentro de la iglesia. Recuerden que los creyentes dentro de una iglesia no producen la unidad. No tenemos la capacidad de producir la unidad, porque esa unidad la creó Cristo en la cruz del Calvario. Efesios es claro cuando dice que Él quitó toda barrera que había entre los pueblos y también entre Dios y el hombre. En aquellos tiempos, gentiles y judíos, toda enemistad que había entre ellos, Cristo con su muerte en la cruz la quitó toda barrera. Y esto lo que indica entonces, amados hermanos, es que a los creyentes lo que sí les corresponde es resguardar, mantener la unidad que ya fue ganada por Cristo. Y todos los temas que hemos estado viendo, que la Escritura enseña, es para mantener y resguardar la unidad. Esto es muy importante saberlo, ya que cuando atentamos contra la unidad de la iglesia, entonces atentamos contra la unidad que Cristo propició ahí en la cruz del Calvario. Por lo cual, es normal que entonces se enfoque el tema en cómo vivir como una iglesia cuando mantenemos esa unidad. Y el estímulo, que ya es la tercera semana que venimos hablando de este tema, es muy importante, muy importante, ya que decíamos que el estímulo tiene una base bíblica. El creyente está llamado a estimularse unos a otros. No es simplemente la tarea pastoral, la encomienda, la tarea le es dada a toda la iglesia. Y nuestro versículo, simplemente recordándolo, base para hablar del estímulo dentro de la iglesia, es Hebreos 10, 24 y 25. Quiero que lo podamos leer y después de leerlo, orar para hoy terminar este tema y poder abrazar las formas prácticas en que los cristianos debemos estimularnos unos a otros bíblicamente. Así que la palabra de Dios en Hebreos 10, capítulo 10, versículos 24 y 25 dice de la siguiente manera: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Señor, te damos gracias por este lunes, gracias por este día que nos has permitido la vida. Gracias por mis hermanos que han dispuesto en su corazón comenzar esta semana instruyéndose en tu bendita palabra, aprendiendo, Señor, más acerca de cómo tú constituiste la iglesia, cómo tú eres la cabeza de ella y nos has dejado instrucciones claras para vivir de acuerdo a tus preceptos, a tu voluntad como creyentes. Así que dispón nuestro corazón para que al seguir aprendiendo sobre este tema tengamos la capacidad de poderlo vivir, de poderlo practicar y veamos las enormes bendiciones que podemos tener, Padre, cuando somos obedientes a tu palabra. Así que disponemos este tiempo para culminar este tema, pidiendo, Señor, de tu ayuda para poderlo comprender, pero sobre todo pidiendo la capacidad de tu poder para poderlo practicar. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, hermanos, entonces ya aprendimos que como otros pasajes de la Escritura en donde vimos la importancia que tiene
estimularnos entre creyentes, sobre todo aquí como Hebreos, de manera muy rápida. Voy a hacer un resumen muy breve. Hebreos 10:24 nos dice, y considerémonos. Recuerden, el creyente verdadero, considerémonos es un pensar de manera profunda. El creyente entonces tiene que pensar de manera profunda, vea que unos a otros. El creyente entonces está anhelando poder reunirse, congregarse con otros cristianos, pero no lo hace de manera automática. No lo hace solo por ocupar una banca. No lo hace por tradición. El creyente verdadero debe entender y ser enseñado que debe de pensar profundamente, y cuando dice unos a otros, en los demás. Esto es un estudio profundo incluso de las personas. Cada creyente, entonces, estamos llamados, hermanos, cuando el autor de Hebreos dice, considerémonos a pensar en otros cuando nos congregamos. Pero ahí el pasaje dice unos a otros y nos dice, ¿para qué? Para estimularnos al amor y a las buenas obras. Así que entonces, todo creyente que asiste a una iglesia, que se congrega con otros creyentes, debe tener esta actitud continua, debe de vivir de esta manera. No debe de asistir solamente para recibir bendiciones de todo tipo, sentir esa comunión con los hermanos, que no tiene nada de malo, ir y aprender en un estudio bíblico, ir y aprender de la palabra de Dios cuando se predica, ir y cantarle al Señor, ver que algunos cantos me pudieron conmover incluso, pero todo eso, hermanos, no es malo en sí mismo, pero si se dan cuenta está centrado en uno. El principio bíblico es cuando dice Dios a través del autor de Hebreos que yo y tú debemos estar pensando, estudiando, conociendo a las demás personas, para que al conocerlas, las estimulemos. Entonces, la meta de todo creyente no solamente es ir y congregarse de manera automática, sino ir pensando en a quién voy a estimular, a quién voy a animar, a quién voy a hacer algo, a decir algo por alguien que haga la diferencia en que se pueda sentir bendecido por mí. Porque se imaginan, si esto lo hace cada creyente en una iglesia, la iglesia va a deslumbrar a cualquier persona que no conoce del Evangelio. Pero vemos el contraste de no ser enseñados y asistir a una iglesia por automático, y asistir a una iglesia de manera no enseñados, de una manera en que no somos enseñados. Y ahí vemos el reflejo de una iglesia en donde tal vez puede ser muy grande o no, pero se ve el mismo patrón. Personas que llevan sentados en el mismo lugar muchísimos domingos o en otros eventos, y que pasan las semanas, los meses e incluso los años y nunca se han llegado ni siquiera a conocer sus nombres. ¿Por qué? Porque pasamos por alto que Dios en su palabra nos encomienda que cuando somos parte de un cuerpo local, de una iglesia local, debemos considerarnos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Por eso es importante, porque Dios nos lo dejó como una encomienda. Y esto en las primeras clases tenía el propósito, hermanos, de sacudir nuestra conciencia. De que si tenemos tantas cosas previas a poder congregarnos, cuando lo hagamos cada vez de mejor manera. De la manera en que hoy vemos, por ejemplo, en este caso, le agrada a Dios para estimularnos. Y no ir solo de manera egoísta, para ver qué puedo recibir, qué me dan las demás personas. O cuando no lo recibo, salirme decepcionado
de las personas, del liderazgo, de los servidores, porque voy con ese anhelo y mucha gente hoy en las iglesias está acostumbrada de esa manera. Son consumidores de lo que la iglesia les ofrece, como alguien que se sienta en una butaca de un teatro y entonces puede hacer una crítica de si le gustó o no le gustó la función, la obra de teatro. Los cristianos no se congregan ni se sientan en una silla, en una butaca, hermanos, de la misma manera. Vimos entonces, después de que hay esa importancia de saber cómo congregarnos, considerándonos unos a otros, teniendo esa gran responsabilidad ya en nuestra conciencia, vimos que es un desafío estimularnos. ¿Por qué? Porque si hoy ya tenemos eso en nuestro corazón y tal vez yo diga, ok, yo quiero entonces comenzar a congregarme de esa manera, con esa actitud, pensando en que yo pueda ser de bendición cada vez que me congrego para alguien, al saludarle, al animarle, al poder entablar una plática en donde yo pueda ser de bendición, etcétera, de muchas maneras. ¿Cuál es el problema entonces? Número 1, recordando que somos pecadores. Todos somos pecadores, tenemos luchas constantes, estados de ánimos que van cambiando de semana en semana cuando nos congregamos. No llegamos con el mismo ánimo. A veces el simple hecho de llegar desvelados cambia el estado de ánimo de una persona a la hora de congregarse. Y no se congregan 10, a veces se congregan más personas. Entonces imagínense el contexto particular de cada persona. Desde ahí comienza a ser un desafío el estímulo dentro de la iglesia. Pero aún con todo, cuando se tiene esta conciencia, vimos que a veces uno no da en el blanco a la hora de estimular, porque no nos damos cuenta que las demás personas tienen una lucha en el interior, como yo la tengo. Pero nos equivocamos porque lo que queremos cambiar son las conductas de las personas. ¿Ya lo recordaron? Y dijimos que las conductas, cualquier persona, aún no creyente, las puede cambiar. Hay gente que tiene conductas correctas y no necesita ser creyente. Sino que lo que vemos es que nuestra lucha es una lucha dentro de nuestros corazones, donde están los deseos centrales que motivan nuestras decisiones y acciones diarias. Entonces, muchas veces lo único que hago es ponerme el domingo un poquito más espiritual, religioso, con un poquito más de educación, moralidad, y así me congrego. Pero no se trata de eso. Los deseos del corazón, recuerden, de todo ser humano son malignos. Son la causa de las tentaciones. Por eso es importantísimo que para yo no equivocarme, necesito saber que hay una lucha dentro del corazón de cada persona. Yo lo que quiero motivar, yo lo que necesito aprender a motivar y estimular es el corazón, no la conducta. Y entonces cuando yo aprendo eso, puedo comenzar a cambiar la manera en que he estimulado o no lo he hecho, pero tengo la intención de hacerlo. Esto indica entonces que yo debo dejar de tener una lucha por querer cambiar a las personas en las cosas que hacen o no hacen dentro de la iglesia. Porque el único que puede cambiar el corazón es Dios. El único que puede cambiar el corazón es Dios. Otra implicación, cuando alentamos a los demás, debemos recordar que nuestros propios corazones también son propensos a divagar, a pecar. Y por último, la importancia del corazón nos recuerda que nuestra meta no es ayudar a otros a ser felices o realizados. No es nuestra meta, porque eso solo lo va a lograr Dios. Y aparte hay muchas maneras en que el mundo ofrece cierta felicidad y cierta realización de la vida. Cuando todos podemos obtener un objetivo, concluir con una meta, hay felicidad y se siente uno realizado. Pero es temporal y se pasa. Así que no es nuestra meta
hacer sentir bien cuando estimulamos a alguien, el que los podamos ver felices y realizados, sino que nuestro objetivo al estimular a los demás es que sean transformados en sus deseos para buscar a Cristo por encima de todo lo demás. Esa es la meta. Que el corazón, que es donde está la lucha, sea motivado poco a poco por la obra del Espíritu Santo y uno como instrumento para estimular a los demás. ¿A qué? A que poco a poco vaya buscando cada vez más a Cristo. Le sea más deseoso estar en la palabra y en comunión con Cristo que todo lo que ofrece este mundo. Así que entonces el primer desafío que enfrentamos a luchar por animar a nuestros hermanos y hermanas dentro de la iglesia es el engaño del corazón, de su corazón, de nuestro corazón. Y hace 8 días vimos que hay una segunda cosa que hace que el desafío de estimular a los demás dentro de una iglesia sea difícil. Y también, si ustedes recuerdan, decíamos que esto nos sirve para toda clase de comunión, cuando lo podemos aplicar no solo dentro de la iglesia. Estamos hablando de vivir como iglesia y obviamente que estas enseñanzas nos sirven, pero si lo notas, nosotros tenemos el mismo problema en nuestros hogares, con nuestros vecinos, con nuestros familiares. Y no hay ese complemento de poder estimularlos al amor y a las buenas obras, porque a veces tenemos el mismo error, no solamente dentro de la iglesia. Y por eso vemos a cónyuges queriendo cambiar sus conductas. ¿Y cuántas veces los cónyuges se comportan con su pareja, con su esposo, con su esposa, de una manera en que realmente no son, porque se están modificando simple y sencillamente conductas? Lo mismo pasa con los hijos. Su problema es en el corazón, pero sus conductas dentro del hogar, por las creencias, por las reglas, por las disposiciones en un hogar, las modifican en el momento. Pero dentro de su corazón hay muchas cosas que hacen, muchas cosas que piensan, que desean. Y eso es lo que hay que tratar de atacar. En un buen sentido lo estoy diciendo. Lo mismo pasa en nuestras relaciones familiares, fuera de nuestra propia familia más íntima. Lo mismo pasa en nuestros lugares de trabajo. Cada vez que se quieren cambiar las conductas, vamos a estar errando. Y vamos a tener relaciones muy modificadas, vamos a decirlo de una manera, hipócritas, disfrazadas y no reales. Y tristemente esto va a suceder, que con el tiempo salgan en realidad las cosas que hay en el corazón. Y es cuando vemos a familias en crisis, iglesias en crisis, padres e hijos en crisis, vecinos con problemas y crisis. ¿Por qué? Porque se tuvieron relaciones superficiales que están basadas sobre todo en la conducta. Pero la segunda cosa que veíamos es que hay filosofías huecas y engañosas. Estudiamos cada una de ellas y dijimos que todos las tenemos en cierta manera. Todos hemos caído en estas filosofías que adoptamos del mundo, que el mundo nos ha enseñado, que nuestras familias nos enseñaron y que nosotros somos responsables, amados hermanos, de ver cómo las usamos. Así es que de repente somos decíamos que la primera filosofía es el formalismo. ¿Lo recuerdan? Que va acompañada de la segunda, que es el legalismo. Y este tipo de personas dentro de la iglesia, con este tipo de actitudes, con este tipo de creencias, van a participar en las reuniones de manera normal, en los ministerios de la iglesia. Son de esas personas que aparentan que todo está bajo control. Pasan mucho tiempo en la iglesia, sirven, pero eso tiene poco impacto en su corazón, en su estilo de vida. Y con el tiempo este tipo de personas, como los legalistas, se vuelven prejuiciosos e impacientes con quienes no funcionan igual que él dentro de la iglesia. Entonces imagínate a un formalista o a un legalista teniendo una buena intención incluso de querer estimular y animar a otra persona. Lo van a hacer con estas ideas.
Y a veces en lugar de estimular van a herir a alguien, van a confundir a alguien, le van a imponer cargas que a veces ni siquiera ellos mismos cargan. Dijimos que también el misticismo es un peligro dentro de la iglesia a la hora de estimular a las personas. Es ese tipo de personas que ya sea por otra doctrina anterior o incluso otra religión, siempre están buscando una experiencia emocional con Dios. Necesitan sentir algo para decir que están bien con Dios, ese tipo de personas. Y no solamente lo buscan en la iglesia, con alabanzas, con luces, con momentos de avivamiento, oraciones poderosas, todo ese tipo de cosas que mueven emociones. Sino como están en una búsqueda de una experiencia emocional, de esa misma manera van y estimulan a alguien en la iglesia. No, deberías de tener un poco más de cercanía con Dios. Yo te invito a que pongas una alabanza en tu hogar, te dejes llevar por lo que Dios te empiece a hablar. Tienen buenas intenciones, ¿se dan cuenta? Pero no dan en el blanco de estimular bíblicamente porque están basados en su propia experiencia, en su relación con Dios, y así quieren que los demás tengan una relación con Dios. Por eso incluso muchas veces nos equivocamos, incluso con las personas que tienen poco tiempo de llegar en la iglesia, con buenas intenciones. Queremos estimularlos a que conozcan a Cristo, pero le llega un legalista. Se va el legalista y deja sola a ese hombre, esa mujer, esa familia que acaban de llegar a la iglesia, y le llega el formalista. Y de repente, para acabarle en la puerta, lo agarra el místico. Y no el luchador, sino esta persona que busca esas experiencias emocionales. No estoy hablando de aquellos pues, que ni siquiera se acercan, ¿no? Que ya sería algo todavía más. Está la persona que sufre de activismo, que se emociona con el cristianismo principalmente como una forma de arreglar este mundo roto, ¿no? Basa su relación con Dios en lo mucho que hace para mitigar la pobreza, para servir a los demás, pero su corazón está lejos de Dios. Y entonces esta persona activista le dice a la persona que acaba de llegar, ponte a servir, involúcrate en los ministerios, involúcrate, porque piensa que a él le funciona y quiere estimular a los demás, pensando que con el servicio, con las actividades que se puedan realizar, con eso la persona va a crecer. Y si te das cuenta, todas caen en la conducta, pero el problema sigue siendo en el corazón. Está el biblicismo, aquella persona que se sabe de memoria la Biblia, ya lo dijimos, el evangelio terapéutico, ya no lo voy a repetir, y el socialismo. Revísenlo y recuérdenlo ustedes, hermanos. 7 filosofías que son antievangélicas, antibíblicas, porque todas ellas están basadas en verdades a medias. Y todos somos propensos a creer, a vivir de esa manera. Y entonces pensamos que las necesitamos para ser alentados. Repito, no estamos cuestionando intenciones, pero no vamos a dar en el blanco, no vamos a llegar a la meta para estimular de manera correcta a los hermanos, si en primer lugar queremos estimularlos para que modifiquen su conducta y en segundo lugar lo hacemos con estas filosofías que ni siquiera muchos en la iglesia se dan cuenta que tienen. La meta hace 8 días era escudriñar y revisar un poco en cada una de ellas para identificarnos, para decir, híjole, a mí sí me sale lo legalista. Y muchas veces la gente me rechaza y hoy me doy cuenta por qué me rechaza. Porque tengo una filosofía, aunque tenga buenas intenciones, de imponer cargas, de dejar ahí situaciones en ponerle cargas a otros que yo hago aparentemente y que quiero que los demás hagan o piensen o hablen como yo lo hago. Y así cada una de ellas. Así que entonces, hermanos, dijimos y terminamos hace 8 días y aquí es donde quiero comenzar a centrarme en el contexto para el cambio. ¿Qué debe de haber entonces para cambiar el estímulo dentro de la iglesia? Ese estímulo bíblico y correcto que debe de haber. Ya espero que a estas alturas todos ustedes sepan y hayan estado practicando algunos domingos para no congregarse como se congregaban siempre.
y estén considerando a otros para estimularlos al amor y las buenas obras. Ya se dieron cuenta también, hermanos, a estas alturas, que se equivocaban porque iban a cambiar conductas. Y todavía más profundamente, que se identifican en que se han equivocado, nos hemos equivocado, y me añado, porque estas filosofías que estudiamos hace 8 días, sin darnos cuenta, las practicamos. Ahora bien, ya nos dimos cuenta, ¿qué hacemos? Primero debe de haber un contexto correcto, bíblico para el cambio. Y ese contexto es primeramente a través de Santiago 5:16, que dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Entonces hay 2 cosas que necesitamos en la iglesia. Escuche, ¿para qué? Para tener una cultura de estímulo sana. Hay 2 cosas que necesitamos en la iglesia para tener una cultura, una práctica continua, hermanos. Es a lo que se refiere la palabra cultura. ¿De qué? De estímulo. Número 1, la disposición de revelar nuestras luchas. Y número 2, la disposición de escuchar y ayudar a otros cuando otros revelan sus luchas. Si no hay ese contexto, de nada va a servir lo que podamos aprender. Necesito comenzar a exponer y revelar mis luchas de manera prudente, precavida, no con todos, viendo con quién lo voy a hacer, pero necesito comenzar a hacerlo. Y como otros lo comienzan a hacer, por otro lado tengo que estar dispuesto a escuchar y ayudar a otros cuando me revelan sus luchas, sus problemáticas. Lo que hay en contraste de esta cultura de estímulo sana es una cultura, pero de silencio, de clichés cristianos, de saber cómo estás, hermano, cómo estás, hermana, cómo están, familia amada, bendecidos, bien, gracias a Dios, y con otras frases que se dice ya durante la estancia de muchos años en una iglesia. Porque preferimos esa cultura del silencio y de esa barrera a través de esas frases para contestar y decir: estoy bien, nadie se mete en mis luchas. Y no de tener de una manera sana, correcta, bíblica, esa cultura y disposición de revelar nuestras luchas. De decir: estoy batallando, esta semana tuve una semana difícil en esta área, no sé por qué. Esta semana, la pereza, en particular ese pecado, estuvo en mi vida. No sé por qué, con alguien más, de manera más íntima, la situación sexual, la tentación sexual en mi trabajo estuvo de esta manera. Y hay tantas cosas, hermanos, que se van acumulando durante las semanas, y los cristianos dentro de las iglesias parecen ollas express. ¿Y qué pasa cuando quitas la válvula a una olla express que ya está sonando? Va a explotar. Y tristemente, hasta que la válvula es quitada en muchos creyentes por la palabra o por las mismas consecuencias de las circunstancias, es cuando se ve el vapor. A veces con consecuencias tristes, dolorosas, de las cuales se aprende también, pero que Dios no quería que pasaran. Tristemente, en otras con consecuencias más dolorosas, con daños más profundos y difíciles de sanar. Por eso tenemos que tener este contexto correcto, una cultura de estímulo sana en lugar de una cultura de silencio insana. Así que entonces, también quiero tener ese contexto. Quiero comenzar a practicar, a platicar mis luchas. ¿Sabes qué es lo que sucede cuando no se confiesan, se revelan esas luchas? Todo creyente, todo asistente a una iglesia, todo asistente constante, que sirve, que tiene relación con otros hermanos, lo que comienza a hacer es que va a cambiar esa persona. Está tan frustrado, tan frustrada, con mucho miedo, con incertidumbre, con inseguridad, que lo empieza a manifestar con actitudes incorrectas dentro del mismo contexto con quienes se relacione.
con quienes tenga más cercanía. Y con esos estados de ánimo, sin darse cuenta, sin tener la intención muchas veces, comienza a lastimar a los que están cerca de ellos. Se empieza a contaminar su corazón para aquellos que empiezan a dejar que haya una raíz de amargura y son los que comienzan a crear división entre ese grupito que se puede estar juntando. O con una sola persona que se necesite y se preste para estar hablando mal de otros hermanos, para estar rebelándose de cualquier tipo de situación, ante cualquier tipo de autoridad, hasta llegar incluso al liderazgo de la iglesia. Pero si te das cuenta, su problema está dentro del corazón. ¿Cómo estimular entonces a personas con luchas? Todos las tenemos. Y debemos de estar dispuestos a revelarlas y dispuestos a ¿qué, hermanos? A escuchar cuando alguien las revele. ¿Cómo hacerle? ¿Cómo estimular entonces a personas con luchas? Y es lo que vamos a ver de manera no breve, pero en lo que resta del tiempo de esta noche. ¿Cómo hacerlo para vivir como una iglesia bíblica? La respuesta siempre va a depender de que una persona es única e irrepetible. Su contexto, su edad, su sexo, el tiempo que tenga en Cristo, todo eso va a depender de que tiene una lucha en particular, tal vez parecida a la de otros cristianos, pero es única porque esa persona es única. Pero la Escritura, hermano, nos enseña sabiamente cómo abordar este asunto, aunque todo problema de cada persona sea diferente. Y quiero que vayamos con su Biblia ahí a Primera de Tesalonicenses 5:14 y que escuchemos lo que Pablo le enseñó a la iglesia tesalónica que escuche. Era una iglesia modelo, era una iglesia no perfecta, pero era una iglesia modelo. Y aún con todo, Pablo, sabiendo que no había una iglesia perfecta, a una iglesia modelo le da esta instrucción. Primera de Tesalonicenses 5:14, escuche lo que dice. Hermanos, ¿a quién le está hablando? A cristianos. Lo vemos en la palabra hermanos. No le está hablando a personas no creyentes, sino le está hablando a cristianos. También les rogamos que amonesten a los holgazanes, dice mi versión, no sé cómo diga la tuya. Ahorita voy a leer Reina Valera. Estimulen a los desanimados, ayuden a los débiles y sean pacientes con todos, dice la Nueva Versión Internacional. Vean lo que dice la Reina Valera. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Así que entonces aquí vemos tres tipos de personas que hay en toda iglesia. Y estas tres características las has tenido, las tienes en la actualidad, o escucha, hermano, las vas a tener. ¿Por qué? Porque no siempre estamos en el Espíritu. No siempre estamos aferrados a la palabra, al crecimiento espiritual, llenos del Espíritu, sino que hay ciertos descuidos que nos van a estar dejando pasar por estas etapas. Así que necesitamos ver que hay tres características aquí, o tres diferentes tipos de personas. Ver e identificarnos y ver lo que la Biblia nos dice que cada tipo de persona necesita, porque es la instrucción de Dios. Y si es la instrucción de Dios, hermanos, no tiene cavidad para el error. Va a funcionar el que podamos practicar este simple versículo. Dice, hermanos míos, entonces también les rogamos, aquí dice que amonesten a los holgazanes, dice la Nueva Versión Internacional. Y la Biblia Reina Valera dice que amonestéis, lo mismo, pero aquí dice a los ociosos. Ok, parece que un ocioso y un holgazán es lo mismo, ¿no es cierto? Pero en el griego, hermanos, todavía a este tipo de actitud de ociosidad y holgazanería
se le suma una característica a este tipo de personas que en toda iglesia hay. Y esta característica es que todavía son contestones, rebeldes, que piensan que no están bien, que están muy bien, que no tienen necesidad de que nadie les ayude, que nadie les exhorte. En todas las iglesias hay ese tipo de personas. Y entonces, este tipo de personas son aquellos que no solamente son así en su vida cotidiana. Vean lo que dice hermanos, o sea, son creyentes. Para que nos vayamos quitando y le mostremos al mundo la idea de que en una iglesia debe de haber personas perfectas. Son personas pecadoras, redimidas, con la promesa de vida eterna, pero que están en un proceso de cambio, de santificación. Evidentemente, y una realidad es que no son los mismos. Dios ha transformado esos corazones, les ha dado un corazón nuevo, pero hay un estuche que se sigue renovando día con día. El apóstol Pablo es la referencia máxima y él nos da su propio testimonio en Romanos 7. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Lo que quiero hacer no lo hago y lo que no quiero hacer eso hago, dice el apóstol Pablo. Y él mismo nos manifiesta su propia lucha. Y era el apóstol San Pablo. ¿Qué nos esperamos nosotros, hermanos? Pero entonces, con esa idea, no solo en el capítulo 5, no me da tiempo, quisiera yo comentarles el contexto y cómo la intención de Pablo es mostrar que hay que estarse estimulando, porque aún esta iglesia modelo, esta iglesia de la cual él se sentía orgulloso, desde el principio de la carta lo dice, con características de una iglesia que todos deberíamos imitar, aún con todo, en esta iglesia modelo hay hermanos ociosos, holgazanes, y que aparte de eso son contestones, rebeldes, que se desvían, dice algunos comentaristas, que se desvían. ¿Qué quiere decir esto que se desvían? Son esas personas que tal vez deberíamos de decir que se deberían de apellidar Contreras. Porque si tú les dices, siéntense, todos se sientan, pero esa persona se levanta. Y aún con todo, se podría parar, pero no está de acuerdo. Y está con el cuello erguido, retorciendo sus ojos, sus caras. Parece que el espíritu del exorcista se le metió porque no está de acuerdo con las instrucciones de las autoridades. Repito, no solo en el hogar, no solo en el trabajo, sino lo llevan hasta la iglesia. Y en la iglesia manifiestan este tipo de cosas, se desvían. Se les dice, canten, y parece que se les dice, quédense callados. No, yo no voy a demostrar, ni me dejo guiar por nadie. Son personas rebeldes. ¿Y cuántas, hermanos, cuántas veces hemos tenido ese tipo de actitud por diversas circunstancias en nuestra vida cristiana? Son esas personas que no solamente quieren manifestar que son diferentes y rebeldes, sino que de repente quieren contagiar a otros. Hoy lo que dijo, ¿viste cómo se contradijo? Hoy dice y no hace, yo vi esto, y empiezan, hermanos. Pero todo por el afán de estar ociosos, holgazanes, no solo en la vida secular, sino en la vida emocional y en la vida espiritual. Son esas personas que creen que no necesitan el alimento de la palabra, sino el alimento de sus propios pensamientos positivos para sentirse bien en un día. Verse en el espejo y poder decir, pues, estoy muy guapo. Y yo voy a declarar y a decretar que soy guapo y voy a pensar que soy guapo. Son ese tipo de personas, hermanos. ¿Qué dice la Escritura aquí que hay que hacer con ellos? Amonéstenlos. Ahora, ¿cómo voy a estimular si me está diciendo la Escritura que debo de amonestar? Y esto me refiere a un deporte. Normalmente en México el deporte más visto, practicado, pues es el fútbol. Por eso quiero usar esta ilustración, pero creo que en otros deportes también se ve algo parecido. Sabemos lo que es una amonestación.
Una amonestación es una tarjeta amarilla antes de que suceda la tarjeta roja, que implicaría que el jugador tiene que ser expulsado de la cancha. Pero la amonestación es esa advertencia previa de que algo está haciendo mal, que está yendo en contra de las reglas del juego. Es algo parecido, pero esta palabra amonestar en griego, neustos, se utiliza incluso en la psicología para poder ir y confrontar a alguien. Lo único incorrecto es que pensando en que vamos a estimular a personas, se trata de estimularlas. Quise tomar el ejemplo del fútbol porque he visto cómo las autoridades, llamadas árbitros, muchas veces he visto diferentes actitudes al amonestar a un jugador. He visto aquellos que son prudentes, sobrios, cariñosos incluso, para sacarle una tarjeta amarilla a un jugador. En donde el jugador, por más que esté tal vez molesto, enojado, frustrado, no presenta una reacción incorrecta. Pero también he visto a otros árbitros que llegan con otro tipo de actitud, a hacer la misma acción de amonestar y obtienen una reacción incorrecta del jugador. Empieza a haber ironía, sarcasmo, crítica. No sabemos qué pasa ahí, porque dicen que lo que pasa en la cancha se queda en la cancha. Pero vemos la reacción del jugador. No es una regla, porque incluso el que llega tranquilo puede obtener una reacción incorrecta. Pero aún esa reacción incorrecta hace que el árbitro seguramente se sienta tranquilo en su conciencia. Es exactamente la actitud a la cual nos está llamando el apóstol Pablo, o llamaba a los tesalonicenses, a esta iglesia modelo, porque la meta era estimular a los hermanos, estimularlos. Después, hermanos, viene otro tipo de personas. Dice, estimulen a los desanimados. Esta versión dice, alienten a los de poco ánimo. Poco ánimo. ¿Sí saben qué es a qué le suena la palabra ánima? La palabra ánima nos recuerda a una persona, a un alma, ¿no? A un alma viviente. Y me gustó más la versión internacional porque dice desanimado, sin alma, sin ánimo. Y en el griego, la palabra es los de alma pequeña. Pero el alma, hermano, se refería en griego al vigor y al valor que tienen otras personas, al ánimo que tienen para contagiar a los demás, para atreverse a hacer algo. Por el contrario, los de poco ánimo se manifestaban en que tenían temor, eran temerosos para tomar ciertas decisiones. Y tú dices, no, pero también cuántas veces se equivocan los que no son desanimados y cuántos errores cometen al precipitarse en decisiones. Pero aquí las palabras en griego no indican a ese tipo de precipitados como el apóstol Pedro, que vemos que cometió muchos errores. No, lo contrario a desanimado es aquella persona que sabe hacer lo correcto en el momento correcto para estimular a los demás a hacer lo que se les pide. El mejor ejemplo era el Señor Jesucristo. Pero entonces aquí dice, estimulen. La palabra de nuestro tema, estimulen a los desanimados, a los que tienen su alma pequeña, a los que tienen miedo en sus emociones, tienen un sentimiento de no atreverse, de dudar demasiado. Aquí como que es más claro y no es tan difícil, ¿verdad? Pero tenemos que tener cuidado en que muchas veces nos equivocamos porque vemos a una persona desanimada y muchas veces ¿saben cómo termina? Más desanimada. Cometemos el error en pensar que esa persona necesita ser amonestada. Ya la ves convencida de su pecado, ves que no tiene ese ánimo y todavía llega el legalista, el formalista, el bíblico
y comienzan a meterse esas filosofías de manera equivocada. La Biblia es clara, anima, estimula. Es lo único que tenemos que hacer con los hermanos que no tienen alma. Y todos hemos estado en esa condición, hermanos. Así que entonces quiero hacer una pausa antes de ir con los otros tipos de personas, para que aquí veamos que al amonestar a los holgazanes, ociosos, contestones, porque tienen esa característica, ¿cuál es la manera en que debemos de estimularlos? Amonéstalos. Pero ya vimos en qué sentido hay que amonestarlos. Y ahorita vamos a ver 3 maneras en que, aunque haya diferentes tipos de personas, 3 cosas que nos pueden ayudar en particular a hacerlas siempre. Para amonestar correctamente, estimular correctamente, y lo que vamos a seguir hablando con las otras personas. Pero lo que quería decirles es que cuando llegamos a esta parte de ver a estos tipos de personas, es ver que por eso muchas veces nos equivocamos. Y en lugar de ayudar, provocamos un caos, un malentendido en nuestras relaciones cristianas, y muchas personas son lastimadas. O muchas personas lastiman y terminan queriendo decidir lo que es más fácil: dar un paso a un lado de una iglesia, sin hacerse responsables de sus propios sentimientos y emociones. Tristemente, nosotros llevamos 1 año y creo que los soldados comienzan a sacar lo que hay ahí. Esperemos que el recuento de los daños, al final del año no sea demasiado fuerte, y que nosotros como liderazgo nos mantengamos firmes. Pero tristemente, como hay todo este tipo de personas, de repente comienza a pasar el tiempo en una iglesia y alguien que veías animado, gozoso, sirviendo, creciendo y madurando, de repente ya no está en la iglesia. Aún una iglesia modelo, como nos estamos esforzando por ser. Aún una iglesia que va creciendo, que se está reproduciendo conforme a la gracia que el Señor nos está dando. Aún con todo, porque lo vemos a una iglesia modelo, se lo está diciendo. Pero hay otro tipo de persona, dice: ayuden a los débiles. Y la Reina Valera dice, hermanos, sostengan a los débiles. Sostengan a los débiles o ayuden a los débiles. Esta palabra débil es pequeño, como la fragilidad y la fuerza física que no tiene un bebé comparada a un niño, comparada a un joven, comparada a un adulto en pleno desarrollo, ¿no es cierto? Entonces, es importantísimo que podamos ver que hay personas que en cierto momento podrán ser fuertes en cierta área, y ya habíamos hablado de esto, que no podemos juzgar, decir, ¿cómo es posible que estés sufriendo por eso? Porque tal vez tú seas fuerte en esa área. Porque lo mismo podría decir la persona cuando a ti te vea siendo débil en un área y él o ella sea fuerte y diga lo mismo de ti. ¿Cómo estás? Siento por eso. Cada uno presenta una debilidad de acuerdo al contexto social, económico, familiar en el que se fue desarrollando y las decisiones que fue uno tomando. Lo aclaro de esa manera, porque el pasado de cada persona no lo victimiza, porque cada persona decidió cómo reaccionar ante ese pasado. Y ahí se hace responsable, según la Biblia, de lo que cada persona decidió con su realidad y su contexto que tuvo. Pero entonces hay personas que van a ser débiles. ¿Y cuál es la instrucción de parte de Dios para estimularlos? Sosténlos, ayúdalos. Y esto va más allá de simplemente tal vez amonestarlos, tal vez más allá de animarlos verbalmente. Hermanos, aquí la instrucción es sosténganlos. Es una acción. Más que una palabra, es una acción. También dice ayuden. Y cuando dice ayuden, es no nada más sentir esa emoción de un sentimiento de tristeza, misericordia e incluso lástima por alguien. No, aquí nos llama a la acción. Es, hermanos, la ilustración de que si un niño
quiere ir al baño y tú sabes que no tiene la capacidad, el desarrollo para ir al baño, ¿qué haces? Lo llevas, lo ayudas. Y si te vas dando cuenta, ese niño débil con el tiempo ya no va a necesitar que tú lo lleves al baño. Es exactamente lo mismo que está diciendo aquí. Va a haber momentos en que vamos a tener que desprendernos de tiempo, dinero y esfuerzo para sostener a alguien débil. Eso es lo que tienes que hacer. No tienes que amonestar, no tienes que estimular o hacerlo, pero más allá de hacerlo con palabras, llevarlo a las acciones, porque eso es lo que necesita la gente. Necesita ser ayudada de manera física, corporal, en una acción, hermanos amados. Y Pablo termina diciendo, sean pacientes con todos. Sean pacientes con todos. Y cuando habla de paciencia, no es esa paciencia que nosotros comprendemos de estar soportando un peso y con un estado de ánimo de decir, ay, quítenme esta carga. No. Sino de caminar pensando en las dos cosas que vimos. Y te va a ser más fácil ser paciente cuando tú sepas que el problema de estos tres tipos de personas, porque incluso podríamos hablar de una cuarta característica de una persona, tipo de persona, cuando una persona no cree, cómo sobrellevarla, cómo poder tener una relación correcta con ella. La Biblia también lo enseña, pero bueno, nos vamos a quedar con estas tres que están dentro de una iglesia, de acuerdo a nuestro tema, a nuestro estudio. Pero dice, sean pacientes con todos. Yo sé entonces, en primer lugar, que esas personas no tienen un problema de conducta, sino tienen un problema en su corazón igual que yo. Y que así como mi corazón tiene deseos engañosos, tiene tentaciones que solamente el interior de la persona sabe, yo no las conozco. Y no es mi tarea no solamente cambiar la conducta y que esas personas yo las pueda ver felices o contentas, sino mi meta es que de verdad yo sea el instrumento que Dios use para que esas personas vayan dando pasitos, aunque sea cortos, al Salvador, a Cristo. Y también sé que hay un peligro en mi corazón y en mi interior porque tengo filosofías que de repente quiero estimular a las demás personas, a los demás hermanos, con estas filosofías. Y necesito revisar que el primer gran peligro soy yo mismo al estimularlas. Y necesito tomarme esos segundos para de verdad escuchar y contestar bíblicamente. Entonces, ¿qué hago? Ok, ya me di cuenta que hay este tipo de personas. ¿Qué hago? Número 1, hermanos, muéstrales lo que dice la Escritura. Muéstrales lo que dice la Escritura. Todo lo que no provenga de la Escritura, aunque tenga buenas intenciones, aunque sea con muchísimo cariño, amor, aprecio, si no es de la Biblia, hermanos, va a tener cierto resultado parcial tal vez, pero no el esperado, porque toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir e instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La Biblia sí hace eso. Así que con nuestras mejores intenciones, mejor citémosles y mostrémosles lo que dice la Biblia para que no nos quedemos cortos en nuestro estímulo. Eso no significa también solamente buscar ese versículo, ¿no? Que me venga a mi mente para arrojárselos. Por lo general, hermanos, para decir la verdad a alguien de una manera que pueda escuchar, primero debemos demostrar que lo amamos. Y necesitamos saber quién es y a qué se está enfrentando. O sea, escucharlo con atención. No predisponer nuestra mente. Pero necesitamos manifestarles amor, interés, antes incluso usar la Biblia. Pero inmediatamente lo primero es muéstrales lo que dice la Biblia. Porque hay que comunicar la verdad de la palabra de Dios. ¿Qué se necesita para eso? Pues que la conozcas, que la estudies.
Muéstrales lo que la Biblia dice. Porque a veces el error es que traes en tu mente y en tu corazón casi un poema para estimularlo. Y se oye bien bonito lo que dices, y tiene su cierto resultado, pero si no es la palabra de Dios, va a ser difícil que esa persona sea tratada en su corazón. Porque Hebreos 4:12 dice que la Biblia es la palabra de Dios y que es más cortante, como una espada de dos filos que penetra hasta los huesos, los tuétanos y discierne las intenciones del corazón. Entonces, lo que necesita esa persona en primer lugar para ser estimulada correctamente, primero es una manifestación de que lo amamos, y al amarlo necesitamos conocerlo, saber, escucharlo con la atención, escucharla con la atención para poder citar la palabra correcta. La mía, no, la palabra de Dios. ¿Qué necesito entonces? Necesito estudiar la palabra de Dios. Necesito conocer qué dice la Biblia en cuanto a todo tipo de problema. Es que yo nunca he visto, nadie me ha enseñado si la Biblia habla de que si es bueno fumar o no. Hermano, dice la Escritura que toda la Biblia, toda la palabra de Dios nos es útil y nos sirve para toda la vida, para la piedad, todo lo concerniente a la vida y a la piedad. Entonces vas a encontrar respuesta en ella para todo tipo de situación. Pero, ¿qué es lo que tienes que hacer? Estudiarla. Segundo, ayúdales a meditar en las buenas noticias. ¿Qué son las buenas noticias? El Evangelio. Ayúdale a meditar, reflexionar y recordar qué es el Evangelio en su vida para esa persona. ¿Qué significa en esas buenas noticias en su vida? La persona con cualquier característica de las que ya estudiamos necesita el Evangelio. Hermanos, el Evangelio no solamente es para las personas que no conocen. El Evangelio es para los creyentes también. Necesitan volver a saber su identidad en Cristo. Necesitan saber que todos somos pecadores. Y a lo mejor no necesita saberlo, se sabe pecador. Pero esa persona tal vez necesita recordar que alguien ya pagó por sus pecados. Es que parece, hermanos, que todo lo tenemos presentes. Pero cuando estamos en el problema, el Evangelio no está presente en nuestras vidas. Y alguien necesita ser el instrumento para recordarnos lo que ya sabemos. Porque lo va a decir de una manera diferente, como Dios sabe que lo necesitamos. ¿Sabes evangelizar ya? No, ¿te has acercado a preguntar cuál sería la mejor manera de comenzar a evangelizar? No, tampoco, te estás tardando. Porque estamos viendo que independientemente del tipo de persona, hay que manifestarles amor, mostrarle la palabra, meditar en las buenas nuevas de salvación, hacerlo reflexionar en las buenas nuevas de salvación del Evangelio. Y en tercer lugar, identifica las evidencias de la gracia de Dios en sus vidas. ¿Qué significa esto, hermanos? Reconoce cualquier fruto que el Espíritu Santo esté obrando en ellos y háblale acerca de las cosas buenas que tú has visto en su caminar. Si alguien siente la tentación de dudar si es realmente cristiano, eso puede ayudarle a que tú le digas, ¿sabes qué? Tú eres un hijo de Dios, yo veo temor de Dios en ti porque recuerdo que en otras ocasiones has hecho esto. He visto cómo sirves al Señor, cómo sirves a los demás. Te equivocaste con tu esposa, pero también, o con tu esposo, pero he visto que te esfuerzas como aquella ocasión en que hiciste esto por ella. Todas esas evidencias de gracia de Dios, hermanos, también son un bálsamo para las personas. Para el holgazán, contestón y ocioso. Para el débil. Y también incluso, hermanos, para el que hay que sostener. Necesitamos entonces practicar estas tres cosas. Ahí Pablo en 1 Corintios 1, 4 y 5 decía, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Pablo está comenzando a hablar la primera carta a los Corintios. Pero si ustedes saben el propósito de la primera y la segunda carta a los Corintios, era corregir
errores doctrinales, prácticos de la iglesia en Corinto, que era una iglesia totalmente diferente a Tesalonicenses. Este era el contraste. Corintios eran los rebeldes, los que se peleaban entre ellos, había divisiones entre ellos, había que buscaban los mejores dones. Este era lo contrario. Y comienza Pablo a decirles algo: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Les dice algo bueno, ¿se dan cuenta? Después les va a dar una paliza espiritual, pero antes les dijo algo bueno. Después les va a citar las palabras del Antiguo Testamento, la palabra, la ley, para exhortarles. ¿Qué necesitamos entonces para estimular? Hermanos, crecer en estas tres cosas. Estimula primeramente manifestando amor, escuchando atentamente a las personas. Muéstrales no tu mejor verso, tu mejor frase, la que escuchaste en el internet y te suena pero tremenda para levantar el ánimo a alguien. No, hermano. La del japonesito que no dice unas cosas tan buenas ahí en el YouTube con 8 millones de visitas en cada video. No. La palabra de Dios, que es viva y eficaz y más cortante que una espada de 2 filos. La que trae vida, la que verdaderamente le va a servir. Pero necesitas aprenderla, necesitas estudiarla, necesitas memorizarla, necesitas estar expuesto a ella. Si no, vas a seguir buscando en tus medios y vas a equivocarte al estimular a alguien. Cuando hay amor, no vas a echar solo bibliazos, no vas a utilizar la Biblia para estar roqueando a las personas, dicen coloquialmente. En segundo lugar, dijimos, ayúdales a meditar en el Evangelio. El Evangelio es muy importante al momento de estimular a alguien, porque le vas a recordar su fe y en quién está basada su fe y su esperanza, y es en Cristo Jesús. Y en tercer lugar, recuérdale cosas que has visto de buenos frutos de la gracia de Dios en él o en ella. Te pregunto esta noche para terminar, ¿estimulas de esta manera? No, porque no sabía, ahora ya lo sabes. ¿Lo vas a practicar, hermano? Algunos, desde considerar cómo congregarse. No se congreguen ya de la misma manera, sino estén pensando y pídanle a Dios, ayúdame a bendecir a alguien. No sé de qué manera, pero ayúdame, Señor, porque yo la verdad casi siempre voy porque pues tengo que ir y estoy ahí. Pero hoy voy a considerar a otros para estimularlos al amor y a las buenas obras. Ya me di cuenta de lo que hay que quitar, ya me di cuenta qué peligros hay y por qué no se puede estimular de manera correcta. Y el primer problema, gran problema, soy yo mismo. Pero ahora hay 3 cosas que yo tengo como herramienta, que sé que van a servir y van a funcionar para estimular correctamente. ¿Estás preparado? ¿Estás preparada, hermano? Pidámosle a Dios que no solamente seamos oidores olvidadizos, sino que de verdad seamos hacedores de su palabra. Padre, te damos gracias por esta enseñanza. Gracias, Señor, porque en medio de todas nuestras buenas intenciones necesitamos seguir aprendiendo de ti, lo reconocemos. Te rogamos que esta enseñanza pueda quedar sellada, Señor, en nuestra mente, en nuestro corazón, y que la podamos practicar. Que no olvidemos, Señor, que necesitamos esforzarnos en estas 3 cosas que hoy tú nos enseñaste. A usar la palabra, Señor, a mostrarle la palabra a alguien, Señor, que necesite ser estimulado. No importa la característica o el tipo de persona, que también estudiamos esta noche. Pero necesito la palabra, Señor. Necesito tu bendito evangelio para animar a otros, para estimular a otros. Y necesito también, Señor, tener esa piedad y misericordia de la realidad de un hijo de Dios que ha sido santificado y no es el mismo, no es la misma. Para que, Padre, podamos dar en el blanco. Y al dar en el blanco, Señor, podamos ser ese reflejo de tener una cultura de estímulo mutuo, Señor. Y que cada persona que pueda llegar pueda notar eso, Señor, en tu iglesia.
Te lo pedimos, Padre, y te lo rogamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, hermanos, pues se viene un tema todavía, este es un poquito más rocoso para las iglesias, pero sé que también es de bendición para nosotros. Dios va a hablar primeramente a nuestra iglesia y después, pues, a muchos hermanos que tal vez necesitan estas verdades. Para algunos, tener que salir de algunas iglesias que practican estas cosas que vamos a aprender juntos. Que Dios les bendiga, hermana.